Buenos días, bendiciones hermanos. Hay tantas cosas que decir, pero en primer lugar quisiera extenderle un saludo fraterno, un saludo cordial de la Iglesia Bautista allá en el barrio La Habana, la Iglesia Bautista Dominicana. Y decía el pastor y amigo y hermano Fidel que es una bendición tenerme aquí. Para mí es una bendición y un privilegio estar aquí con ustedes. De verdad que si ustedes no se imaginan la bendición y el gozo que es estar aquí. De verdad que sí. Es un alto honor y un alto privilegio que me conceden de poder estar en pie en este púlpito, los pastores de esta iglesia. Muchas gracias por compartir este púlpito conmigo por unos minutos. Y de verdad que les amamos, les amamos. Sepan que en nuestras oraciones ustedes no faltan. Esta iglesia está pendiente y ahí está en nuestras oraciones. Y es un gozo estar aquí en una iglesia y con pastores que, déjenme decirle algo, que conocen la verdad, aman la verdad, predican la verdad y defienden la verdad. Es un gozo, es un privilegio. Así que muchas gracias, hermanos, por su amor, su cariño, su respeto y por permitirme estar aquí en esta ocasión. Y de verdad entiendo que no hay coincidencia. Gracias al grupo de alabanza por bendecirme con estas canciones. Y le faltó muy poco por predicar el mensaje, porque prácticamente cubrieron la mayor parte del mensaje de esta mañana. Y ojalá que el Señor sea exaltado, que es nuestro deseo, que el Señor sea exaltado, que el Señor sea glorificado, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea magnificado por su palabra. Así que, hermanos, sumamente gozoso y agradecido de poder estar aquí en esta mañana, en este tiempo, junto a ustedes, y ojalá que podamos seguir hacia adelante con el Señor. Yo quisiera, antes de continuar, elevar una oración, que quiero orar también por nosotros y por ustedes y este tiempo que el Señor nos permite. Vamos a orar. Señor, muy agradecidos estamos de tu palabra, porque nos has dejado tu instrucción hasta el día de hoy. Has preservado tu palabra para nuestro bien. Usted conoce, Señor, las debilidades y las insuficiencias del expositor, del predicador, de quien está parado aquí enfrente. También reconozco que hay alguien mucho mejor que yo que pudiera estar aquí en esta ocasión. Pero, Señor, queremos honrarte y queremos glorificarte. Ese es el propósito. Escóndeme detrás de tu cruz y que el nombre de Cristo sea exaltado, tu nombre sea glorificado y que tu pueblo sea bendecido por tu palabra. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si pueden ir conmigo a 2 de Pedro capítulo 3, por favor. 2 de Pedro capítulo 3. Como decía el hermano y pastor Fidel, nosotros también estamos en una serie allí en San Juan. Estamos un poco atrasados en cuanto a la secuencia que ustedes llevan. Y cuando se me invitó, yo dije, bueno, por San Juan yo ni siquiera voy a pasar, ni siquiera voy a pensar en San Juan, porque yo sé que han sido y están siendo instruidos correctamente en la palabra. Y de hecho, déjenme decirle, y hermano Fidel y hermano Jensi, conozco 2 hermanos pastores que en sus congregaciones también están predicando de San Juan. Uno aquí en República Dominicana y otro en Estados Unidos, que están predicando de San Juan. Qué interesante, qué interesante. Y de verdad que es un gozo estar aquí.
en esta iglesia que predica la verdad de Cristo, y conocer también a algunos hermanos y amigos. Un compañero de seminario que no lo he mencionado, un compañero de estudios, nuestro hermano Ambiorix, y qué gozo estar aquí. En esta mañana, en este tiempo, quisiera compartir un pasaje que sé que han leído y probablemente han estudiado, de seguro que sí, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3. Los que han visto películas, y probablemente los que ven novelas, dentro de la trama de algunas películas hay una parte que es muy llamativa, que trae mucho suspenso, que es cuando uno de los actores o uno de los personajes va a morir, está a punto de morir por cualquier situación, por cualquier circunstancia. Y esa persona o ese personaje tiene unas palabras finales que decir. Y hemos visto cómo las personas o los demás personajes o algún otro personaje que está interactuando busca la forma de acercarse lo más posible para escuchar las últimas palabras de esa persona o de ese personaje. Y alguien dijo que las últimas palabras de una persona son las palabras más importantes, que tienen mucha relevancia. En el capítulo 3, y quiero que leamos el versículo 14 hasta terminar, Pedro está prácticamente a punto de morir. Él lo reconoce en el mismo capítulo 1. Él dice que su partida está cerca. Y en el versículo 14 en adelante, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De la venida del Señor y de la salvación, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Esta es la palabra inspirada por el Señor, y que el Señor bendiga su palabra en cada corazón. Pedro está a punto de morir y escribe una última carta a un grupo de creyentes que estaban dispersos, como nos dice allí el apóstol Pedro también en el capítulo 3. Esta es la segunda carta, el versículo 1, que os escribo. Y él le escribe con la preocupación de advertirles. El propósito de esta carta es advertirles a estos creyentes acerca de los peligros doctrinales que podían enfrentar en la iglesia y desde fuera de la iglesia, la cual ellos debían enfrentar. Hermanos y amigos, estamos viviendo en una época donde cada persona tiene su propia verdad, donde el evangelio de Cristo está siendo atacado. El evangelio siempre ha sido atacado, pero hoy día
me parece que Satanás está utilizando armas más agresivas para atacar el Evangelio. Cuando Pedro escribió esta carta a estos creyentes, no existían las redes sociales, no existían los celulares, no existía el televisor, no existían diferentes medios de comunicación para hacer llegar el mensaje más rápido a otros lugares. Y Pedro tiene la preocupación y les advierte a estos creyentes, y eso lo habla en el capítulo 2, de cuál debe ser la prioridad del cristiano ante esta realidad. Por eso yo quisiera hablar y compartir por unos minutos en esta mañana sobre el versículo 18, bajo el título, hermanos, sobre todo, creced en la gracia. Hermanos, fíjense que estas son las últimas palabras que tenemos registradas del apóstol Pedro. Las últimas palabras registradas en las Sagradas Escrituras, las últimas palabras que podemos decir que han sido inspiradas. Probablemente Pedro dijo alguna otra cosa y quizás alguien que estaba cerca de Pedro antes de él morir pudo haber escuchado algo más que Pedro dijo, pero no lo tenemos registrados en las Escrituras. Lo último que Pedro dice y está registrado en las Escrituras es esta amonestación a todos los creyentes, no es solamente a los pastores, no es solamente a los líderes en las congregaciones, sino a todos los creyentes. Es esto: sobre todo, crece en la gracia. ¿Por qué él dice crece en la gracia? Lo vamos a ver un poquito más adelante. El capítulo 3, Pedro expone la verdad de la promesa de la venida del Señor. En el capítulo 3, Pedro habla de la verdad de la venida del Señor. No sabemos cuándo viene. Dice que algunos se burlan de esta realidad. El versículo 9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Te pregunto, hermano, ¿tú estás esperando el regreso del Señor? ¿Lo estás esperando? Si no lo estás esperando, espéralo, porque Él regresa. Recordemos que Pedro escuchó del Padre mismo allí en la transfiguración acerca de la venida del Señor. La transfiguración en Mateo capítulo 17 es como un preview. Usted sabe lo que es un preview. Pedro vio como un adelanto de la gloria de Cristo en su regreso. Y no solamente esto, en el capítulo 1, en esta segunda carta, en el versículo, si usted va conmigo, segunda de Pedro 1, el versículo 16, en adelante, Pedro escucha esto y Pedro dice esto: porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿A qué Pedro se está refiriendo? Lo que le dice referencia, Mateo 17, versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre y honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual habéis bien en estar atentos como en una torcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué Pedro está diciendo? La palabra profética más segura la tenemos nosotros. ¿Por qué? Dice Pedro: yo lo escuché. No fue que me lo dijeron, no fue que me lo contaron, no fue que alguien vino y me lo dijo. No, yo lo escuché. Hermanos, una realidad que Pedro está diciendo es: el Señor viene, el Señor regresa. Y no solamente que él escuchó esto allí,
Mateo capítulo 17, en la transfiguración en el monte, sino que en Hechos capítulo 1, recordemos en el versículo 9 hasta el versículo 11, la ascensión de Jesús. Pedro estaba presente y dice la palabra que ellos estaban con sus ojos puestos al cielo. ¿Y qué sucedió mientras Jesús ascendía al cielo? Dice que dos ángeles se pusieron al lado de ellos y les dijeron: este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, de la misma manera regresará del cielo. Hermano, Pedro no está hablando disparates. Pedro no se está inventando. El Señor, el Padre le dijo, los ángeles le confirmaron. Y no solamente los ángeles y el Padre, sino que también las mismas escrituras de otros apóstoles, como el apóstol Pablo, a la cual Pedro hace referencia ahí en el capítulo 3, en el versículo 16. Estas escrituras de Pablo hacían referencia también al regreso del Señor. Ahora bien, el versículo 15, Pedro aclara que el retraso de la venida del Señor es para salvación. Mira lo que dice el versículo 15. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Es para salvación. La paciencia del Señor es para salvación. Algunos tienen el retraso del Señor como, eso es mentira. Es todo lo contrario. El retraso, entre comillas, que no es retraso, pero el retraso del Señor Jesús es una oportunidad para aquellos que no conocen a Jesús puedan conocerle. Oh, hermanos, cuánto anhelamos que el Señor Jesucristo venga. Pablo dice que la creación gime. ¿Y nosotros? ¿Y los creyentes? Ahora bien, el versículo 14, que obviamente está antes del versículo 15, 16, 17 y 18, hay como una conclusión a lo que Pablo viene diciendo en toda la carta, y le dice: por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas. ¿En espera de qué? De un cielo nuevo, una tierra nueva, el regreso del Señor. Dice: procurad con diligencia. Procura con diligencia. Y Pedro les está diciendo, ante el regreso inminente de Cristo y la amenaza de apostasía, el peligro doctrinal, deja de perder el tiempo y procura crecer en la gracia de Dios. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. Dos realidades: el regreso del Señor y la otra, ¿cuál es? La apostasía, el peligro, la distorsión de las escrituras. El capítulo 2, él toma ese capítulo completo, esa sección completa, para hablar de aquellos apóstatas, aquellos que distorsionan las escrituras. Ahora fíjese, antes de llegar al versículo 18, que quiero que veamos, ¿qué es lo que distingue a aquellos que no crecen en la gracia? Mira, el versículo 16 nos da algunos distintivos de los que no crecen en la gracia. Mire, versículo 16, lo voy a leer. Casi en todas sus epístolas, haciendo referencia a Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Quiero solamente señalar aquí tres distintivos de aquellos que no crecen en la gracia. Número 1, aquellos que no crecen en la gracia son inestables. Míralo ahí el versículo 16. Inconstantes. Esa es la palabra, inconstante. Inestable. Aquella persona que es vacilante. Aquella persona que, como lo describe Santiago, es de doble ánimo. Otra característica, otro distintivo de aquellos que no crecen en la gracia y que por lo tanto no están en la gracia, es ahí mismo el versículo 16, dice: los indoctos.
Hay una versión que lo traduce como los ignorantes. De hecho, el mismo Pedro habla de que estos son unos ignorantes. Y esta palabra aquí está hablando de una persona que no tiene instrucción y está haciendo referencia también a una persona que le falta la disposición de aprender y de exponerse a buenos maestros. ¿Usted se acuerda lo que le dijo Pablo a Timoteo? Que muchos cerrarán el oído ¿de qué? De la verdad. ¿Y a dónde se irán? A las fábulas, a los cuentos, a las mitologías, a todo ese tipo de cosas que no aprovechan para nada. Hermanos, y podemos decir, estamos viendo un crecimiento muy exponente del error. ¿Cuántas personas están siendo engañadas? De hecho, Pablo le dice a los tesalonicenses, mira, y por no haber creído a la verdad, Dios les envía un espíritu de mentira. ¿Para qué? Para que aquellos que no creyeron a la verdad, crean a la mentira. Los distintivos de aquellos que no crecen en la gracia son inestables. Hermanos, y lamentablemente hay muchos creyentes inestables en su vida cristiana. ¿Usted sabe por qué? Porque no están creciendo en la gracia. No están creciendo en el Evangelio. ¿Cuántos cristianos en este tiempo en el cual hemos vivido por un periodo de un año, un poco más de un año, cómo ha sido la vida cristiana, cómo ha sido la vida espiritual de algunos cristianos? Algunos cristianos, su vida espiritual ha sido debilitada. Hermanos, y si bien es cierto que este periodo, este tiempo nos ha dado duro a todos, este tiempo ha servido para una de dos cosas: fortalecer tu fe en el Señor o hacerte dudar del Señor. Aquellos que crecen en la gracia saben y están descansados en la soberanía de Dios. Lo que sucede alrededor de nuestras vidas, hermanos, no ha llegado por coincidencia, o porque se escapó ese virus, o porque alguien lo sacó, o porque alguien lo creó, o porque se le fue la mano, o porque hay un grupo de personas tramando contra la humanidad. Todo esto ha sido resultado del plan eterno de Dios en su soberanía. Y el que conoce a Dios está descansado en el Señor. Ahora, el que no conoce a Dios no sabe qué va a hacer, no sabe qué pensar. Su vida está vacilante. Y en tercer lugar, otro aspecto que distingue a aquellos que no crecen en la gracia, ahí mismo en el versículo 16, dice que son autoengañados. ¿Cómo lo sé? Usted dirá, ¿pero de dónde tú sacas eso? Bueno, cuando dice allí en el versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre los cuales hay algunas difíciles de entender, y como son difíciles de entender, sigue diciendo, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras. ¿Para qué? Para su propia. Son autoengañados, se autoengañan. ¿Cómo podemos decir esto aquí? Bueno, miren, debido a que se tuerce las escrituras, que es una palabra muy particular, la palabra torcer allí literalmente es la palabra torturar. Y quiero traer esta palabra, hermanos, porque es importante. Nosotros entendemos que la Biblia es quien habla. No podemos ponerle a las escrituras que diga algo que no diga. Los indoctos, los inconstantes, aquellos que no están en la gracia y que no crecen en la gracia, ¿ustedes qué saben qué hacen con las escrituras?
las tuercen, torturan las escrituras, como algunos dicen por ahí, alan los versículos por los moños. Las hermanas saben qué es jalar por los moños. Cuando se están peinando, cuando están peinando a las niñas, jalar por los moños, eso es como una tortura. Y dice allí, estas personas, ¿qué hacen? Tuercen las escrituras, torturan las escrituras, lo usan para que digan lo que ellos quieran, aquellas cosas que no han sido reveladas en las escrituras, con el propósito, ¿para qué les sirve eso? Para su propia perdición. Hermanos, uno de los peligros más grandes que podemos en algún momento pensar o caer es ser autoengañados. ¿Le ha pasado en algún momento que usted se mira en el espejo y usted dice, el espejo está como medio raro? No, el que está raro eres tú. Porque el espejo te va a decir lo que tú eres y cómo tú estás. Santiago nos dice que la palabra de Dios es un espejo. Y nos dice cómo somos y cómo estamos. Torcer las escrituras es que va a decir o va a poner en las escrituras cosas que en ellas no están. Y esto es para perdición. Entonces, resumimos. ¿Qué distingue a aquellos que no crecen en la gracia? Inestabilidad, ignorancia y autoengaño. 3. Por lo tanto, el versículo 17 nos dice, debes mantener la guardia, ¿para qué? Para que no seas arrastrado por el error de esos falsos. Lo leo. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano que hay personas que tuercen las escrituras para su propia perdición, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Una advertencia, hermano, guárdate del error. No te dejes arrastrar por el error. ¿Cómo no te vas a dejar arrastrar por el error? Bueno, creciendo en la gracia. ¿Qué es crecer en la gracia? Primero, crecer en la gracia, o para crecer en la gracia, hay que estar plantado en la gracia. Por eso les dije ahorita, cantaron prácticamente el mensaje, una alabanza que cantaron arraigado. No es así que se llama, arraigado. Y aquí nos está dando la idea, el versículo 18, creced. ¿Qué es lo que crece? Un árbol. Y para poder crecer en la gracia hay que estar plantado en la gracia. Hay que ser plantado en la gracia. De hecho, esa palabra allí es un mandato. Recuerden, las últimas palabras de Pedro nos está diciendo y le está diciendo a todos estos creyentes, crezcan en la gracia antes de todas las cosas. Preocupaciones en esta vida, circunstancias en esta vida, momentos difíciles en esta vida, procura crecer en la gracia. Hermano, ¿usted sabe por qué nos dice esto? El versículo 17 dice, cuídate de estos falsos, porque ellos se pierden al torcer las escrituras, pero ellos no quieren perderse ellos solos. Ellos quieren arrastrar a otros para que se pierdan también. Lo mismo que el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos. Estos no permiten a estos pequeños entrar al reino de Dios. Ellos no quieren entrar al reino de Dios, pero tampoco quieren que otros entren. Es un mandato, pero aunque es un mandato, este mandato implica buena voluntad, una buena disposición. Y esa frase o esa palabra crecer está hablando de un crecimiento continuo.
Como alguien escribió, alguien dijo, la gracia no se expande, la gracia no crece. No, la gracia es tan grande, es tan majestuosa, es tan inmensurable que nosotros no comprendemos la gracia. La gracia es tan profunda que nos ha alcanzado en lo más profundo y lo más hondo de nuestros pecados. Porque la gracia es Dios. La gracia es Cristo. El que tiene que crecer eres tú. Ningún cristiano ha llegado al punto donde pueda decir, ya yo crecí hasta donde tengo que crecer. Nosotros como seres humanos tenemos un tope, crecemos en estatura hasta un punto, pero en la gracia no hay punto límite. En la gracia tiene que haber un continuo crecimiento. Eso es lo que nos está diciendo allí, un crecimiento continuo, independientemente de la situación o circunstancia en la que puedas estar viviendo. ¿Usted sabe por qué esa palabra implica todo eso? Recordemos el contexto que Pedro está escribiendo. Creyentes que están dispersos, creyentes que están afuereados de su propia patria, de su propia ciudad, de su propio pueblo, están siendo perseguidos, están siendo maltratados, y lo último que Pedro les dice a ellos no es que oren, no es que procuren vivir bien. Lo último que Pedro le dice es crezcan en la gracia, independientemente de cuál sean las circunstancias. De hecho, hermanos, toda circunstancia es usada por Dios para tu crecimiento en gracia. Algunos ven las circunstancias difíciles como una maldición. ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué viene esto a mi vida si yo no lo hice? Hermanos, toda circunstancia que llega a la vida de un hijo de Dios es con el propósito de crecer en la gracia de Cristo. O si no, ¿qué dice Pablo en Romanos capítulo 8? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Y el versículo 29 dice, para ser hechos conforme a la imagen. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el bien que Dios está buscando en todas las cosas para los que aman a Dios? Que sean hechos conforme a la imagen de Cristo. Crecer en gracia es crecer en intimidad con el Señor. Eso es crecer en gracia. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, si usted va conmigo a Lucas capítulo 2, mire, pasaje que me encanta Lucas capítulo 2, el versículo 52. La misma palabra. ¿Qué dice de Jesús? Y Jesús, ¿qué? Crecía en sabiduría y en estatura y en ¿qué? Y en gracia, ¿para con quién? Para con Dios y los hombres. ¿Quién crecía en gracia? Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado. ¿En qué Él está creciendo? En gracia. ¿Con quién? Para con Dios. El contexto de este versículo es que Jesús está en el templo. ¿Y qué le está haciendo en el templo? ¿Qué le está haciendo en el templo cuando sus padres los encontraron? ¿Jugando a Nintendo? ¿Mirando el celular? Él estaba estudiando las Escrituras. ¿Con quiénes? Con los maestros de la ley. Crecer en gracia es crecer en intimidad con Dios, es crecer con el Señor. Cristo nos dice la palabra que crecía en gracia para con Dios.
No solamente crecer en gracia es crecer en intimidad con el Señor, sino que también crecer en gracia es crecer en obediencia al Señor. Alguien dijo, la confianza se demuestra en los mandatos que tú obedeces. ¿Cómo tú sabes que estás creciendo en gracia? Cuando tú obedeces más al Señor. Mire, yo he dicho esto, y lo digo en nuestra congregación. Los creyentes de hoy día, en sentido general, los creyentes de hoy día, hemos cambiado los mandatos del Señor como opciones o sugerencias. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que lo que Dios nos manda en su palabra, nosotros lo tenemos como, bueno, si yo quiero. Eso es una opción que el Señor me está dando. Es una sugerencia. Mire, el cristiano no tiene ni siquiera derecho a pensar lo que él quiera. ¿Usted sabía eso? Usted me dirá, pero ¿cómo así? Filipenses 4. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué? En esto, tú no puedes pensar lo que tú quieras. Tú tienes que pensar en lo que agrada a Dios. Y tú dirás, pero es que yo no controlo mis pensamientos. Sí, es cierto, tú no controlas tus pensamientos, pero sí puedes controlar si esos pensamientos permanecen en tu mente y en tu corazón. Crecer en gracia es crecer en obediencia. La obediencia al Señor es la muestra visible que estás creciendo en gracia. ¿Cómo se demostró y cómo Cristo manifestaba que estaba creciendo en gracia? Estando sujeto a sus padres. Usted no puede decir, yo crezco en gracia adentro y afuera usted hace lo que usted quiera. No, crecer en gracia se demuestra con una vida obediente al Señor. Y en tercer lugar, ¿qué es crecer en gracia? Crecer en gracia es crecer en dependencia del Señor. Y dejé esto a propósito de último. El versículo, si ustedes se fijan, el versículo 18 de 2 de Pedro capítulo 3, dice, creced en la gracia. ¿Qué es gracia? ¿Ustedes saben lo que es gracia? Gracia es el favor inmerecido de Dios otorgado a seres que no merecen nada. Es un regalo. Porque por gracia sois salvos. Somos salvos por gracia. Somos santos por gracia. Vivimos por gracia y andamos por gracia. Gracia es el favor de Dios. Por eso crecer en gracia es dependencia del Señor. Eso significa que crecemos en lo que Dios hace, dependiendo del Señor, no en tus propias obras. Pablo, en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses, hay una frase que llamó sumamente mi atención cuando él dice, el versículo 3, no poniendo la confianza en la carne. Y dice, si alguno tiene de qué confiar en la carne, ¿qué él dice? Si hay alguien que puede confiar en sus propias obras, en lo que es, soy yo. Y él presenta, como le dicen, su currículum de vida. Lo que él era como ciudadano, como persona, pero lo que había llegado a conseguir en el ámbito profesional y académico. Para mí, yo considero a Pablo como un genio. Era un dotado. Y Pablo dice, no poniendo la confianza en ¿qué? En la carne. Hermanos, crecer en gracia es confiar en el Señor, depender en la gracia del Señor,
y no en nuestras propias obras. ¿Usted sabe por qué la gente se pierde? ¿Por qué la gente no se salva? Porque la gente confía en sus obras. Y la gente quiere ser salvo por sus obras, depender de lo que ellos hacen o de lo que no hacen. Y Pablo supo decir, el poder de Dios se hace perfecto cuando dependemos ¿de qué? De su gracia. 2 Corintios 12. ¿Qué el Señor le respondió a Pablo? Bástate mi gracia, confía en mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se hace perfecta ¿en dónde? En la debilidad. Hermanos, mi deseo y el deseo del Señor sobre todas las cosas es que tú crezcas en gracia. Y esto tienes que hacerlo de una manera voluntaria, de una manera personal. Nadie va a crecer en gracia por ti. El pastor no va a crecer en gracia por ti. El diácono no va a crecer en gracia por ti. Ni siquiera la iglesia va a crecer en gracia por ti. Eres tú quien debes crecer en gracia, en esa gracia del Señor. Procura tener más intimidad con el Señor. Procura obedecer más al Señor. Procura depender más del Señor. Ahora bien, no solamente Pedro les dice, antes bien creced en la gracia, sino que le dice, creced en ¿qué? En el conocimiento ¿de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta palabra conocimiento aparece en diferentes formas en esta segunda carta, por lo menos 16 veces. Y como alguien escribió, que la solución a la falsa enseñanza es el conocimiento de la sana doctrina. ¿Dónde se resuelve el problema de la falsa enseñanza? Cuando tú conoces la verdad, cuando tú conoces la sana doctrina. Como alguien ha dicho bien claro, si conoces bien el verdadero billete, será muy fácil conocer el falso. Tú no tienes que preocuparte por conocer la doctrina de error. Tú tienes que preocuparte por conocer a Cristo, la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad. Cuando Pedro se refiere al conocimiento aquí, está hablando de profundizar en la persona de Cristo. Y qué bueno que esta iglesia está profundizando en la persona de Cristo, estudiando el Evangelio según San Juan. ¿El propósito de San Juan cuál es? Si yo pregunto cuál es el propósito de San Juan, ustedes tienen que saber. Demostrar que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo en Él, que tengáis vida en su nombre. Hoy día conocemos más de todas las cosas y poco de Cristo. Hermanos, esto es importante, esto es crítico. Un conocimiento aquí no solamente está hablando de un conocimiento intelectual, está haciendo referencia a un conocimiento práctico. Profundizar en la persona de Cristo no es para tenerlo en la mente, es para llevarlo a la vida diaria, es aplicarlo en la vida diaria. Como le dice el apóstol Pablo, profesan conocer a Dios, pero ¿qué hacen con sus hechos? Sus hechos dicen todo lo contrario. Ahora bien, el conocimiento de Cristo se transforma en acción. Esa es la palabra que está utilizando Pedro allí. El conocimiento de Cristo, esta palabra está mucho más allá del intelecto, está haciendo referencia a algo práctico. Ese conocimiento se transforma en la acción. Un conocimiento sano y profundo de Cristo resultará en una vida sana en la práctica. Hermanos, la mala doctrina produce mala práctica. La doctrina sana produce
práctica sana. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que no hay disposición para exponerse, para estudiar, para indagar, para profundizar en la persona de Cristo. Hermanos, miren, la vida eterna, ¿ustedes saben qué consiste? ¿Ustedes saben qué consiste la vida eterna? La vida eterna no es, me voy para el cielo y ya soy salvo, fui librado del infierno y ya. Eso no es la vida eterna. Esas son ramificaciones de la vida eterna. Jesucristo define qué es la vida eterna y ustedes llegarán allá. San Juan capítulo 17, uno de mis versículos favoritos. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo, a quien has. ¿Qué es la vida eterna entonces? La vida eterna es conocer a Cristo. De hecho, el mismo texto nos está diciendo que vamos a pasar la vida eterna conociendo a Cristo. ¿Y cómo podemos pensar aquí que ya conocemos a Cristo en su totalidad? Hermanos, Pedro les dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como Él les dijo en el capítulo 1, el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se evidencia el crecimiento? El crecimiento se evidencia en todo lo contrario a aquellos que no crecen. Recuerden que vimos cuáles son los distintivos de aquellos que no crecen en la gracia, que son inestabilidad, ignorancia y autoengaño. Una evidencia o las evidencias de que alguien está creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo es esto: estabilidad, salud espiritual, que podemos resumirlo como madurez. Dice la palabra de Dios, mire, algunos de vosotros ya debieran ser maestros, pero todavía tienen falta de leche. El Señor no te salvó para que seas un niño toda tu vida. El Señor te salvó para que crezcas y madures. ¿En qué? En la gracia, en el favor del Señor. Esto es solamente, hermanos, una meditación y una amonestación. Y tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué tanto hemos crecido en la gracia durante los últimos meses? ¿Cómo es posible que cristianos hoy estén confundidos de lo que es la verdad de Cristo, del Evangelio? ¿Cómo es posible? Y de otras verdades que están en las Escrituras. ¿Cómo es posible? Hermanos, en nuestra época tenemos mucho más facilidad de información que cuando Pedro escribió esta carta. Es más fácil tener acceso a la información. ¿Cómo es posible que cristianos hoy día todavía no conozcan la gracia en el Señor Jesucristo? Hermanos, miren, es una gracia que estemos aquí. Yo creo que nosotros vamos a dimensionar un poco más la gracia cuando estemos en el cielo. ¿Usted sabe lo grave del pecado? Hermano, nosotros no sabemos la gravedad del pecado. En el cielo veremos la gravedad del pecado. Dios odia el pecado. Dios repugna el pecado. Dios detesta el pecado. Pero dice que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros.
Yo veo a algunas personas y a algunos creyentes como que no les gusta ser cristiano. Yo no sé si los pastores de aquí lo han visto, lo ven, pero hay personas como que no les gusta ser cristiano. Se siente como más cómodo pareciéndose al mundo. Mire, lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que hay en esta tierra es ser salvo. Eso es lo mejor que hay. Torcer las Escrituras, no aprovechar las Escrituras, eso lleva a la perdición. Llamó sumamente mi atención el versículo 16, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras. ¿Para qué? Para su propia perdición. Hermano, cuánta gracia el Señor nos ha dado. Número 1, nos llamó, nos buscó, nos rescató. Y ahora nos mantiene en la salvación. Si hubiese sido por nosotros, hace rato que hubiésemos perdido la salvación. Pero como es por el poder de Dios, todavía el Señor nos mantiene salvos. Todavía. Y como dice Pablo, tenemos que decirlo así. No es que lo hemos alcanzado ya, sino que todavía nos falta. Hay que seguir creciendo, hay que seguir extendiéndose, hay que seguir caminando hacia adelante. Hay que procurar crecer. Hermano, pero ¿cómo vamos a crecer? Y cómo la iglesia de hoy, los cristianos de hoy, quieren crecer cuando están entretenidos. Y quieren ser entretenidos. Hay una urgencia en estos tiempos que estamos viviendo. Hermanos, los tiempos van de mal en peor. Hermanos, mire, los gobernantes no saben desde el año pasado y desde hace 2 años lo que ellos van a hacer. Pero los cristianos sí sabemos lo que tenemos que hacer. La palabra de Dios es la verdad, es nuestra guía, y la palabra de Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Tenemos que conocer hacia dónde vamos. Hermanos, el cristiano va hacia la eternidad con el Señor. Esa es la realidad. Miren, teniendo en cuenta estas cosas, ¿cuáles cosas? Que el Señor Jesucristo viene. Ese debe ser el incentivo principal para crecer en gracia. ¿Cuál? El Señor Jesucristo viene por nosotros. Y si tú no estás preparado con Cristo, prepárate. Porque lo peor que te pueda pasar no es que el COVID te mate, o que el cáncer te mate, o que una trombosis, o que un infarto te mate. Lo peor que puede pasar en tu vida es que te mueras sin Cristo. Y Dios ya ha dado y ha puesto a disposición de su gracia. Tú no tienes que hacer nada para ser salvo, solo confiar en Cristo. Esa es la gracia. Oye, que nosotros no tenemos que hacer nada. Y tanto que nos gustan las cosas gratis. El DAO. Pero Jesús va más allá de lo que el hombre pueda hacer. El Señor regala la salvación. Por eso Pedro les dice, antes bien, deja de perder el tiempo en tantas cosas vanas y temporales y crece en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Porque el principal objetivo de la vida cristiana, y él termina con esta doxología, versículo 18, a Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Mire qué juego de palabras usa allí. 2 cosas como contrarias. Día de la eternidad. ¿Tú no has pensado eso? Día de la eternidad. La eternidad no es un día. Y dice ahí, a Él sea la gloria.
El objetivo principal de la vida cristiana es la gloria de Cristo. Hermanos, ten presente que todo lo que tú haces aquí en esta tierra y que todo lo que puedas hacer tiene que llevar honra y gloria al Señor. ¿Y cómo tú llevarás honra y gloria al Señor? Creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor. Y con esto cierro. En el tiempo que vivimos, la prioridad tuya como cristiano debe ser crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Hermano, si estás creciendo, sigue creciendo. En conocimiento del Señor, en intimidad con el Señor, en obediencia al Señor, en el favor y dependencia del Señor. Que el Señor te ayude a crecer, porque nuestro crecimiento no es por nuestra propia fuerza. Queremos pedirte perdón porque en múltiples ocasiones hemos sido negligentes a obedecer tus mandatos. Y uno de ellos es crecer en la gracia. Señor, cuán bueno tú has sido, que has mostrado tu misericordia hasta el día de hoy, porque no hemos sido consumidos. Y tu gracia todavía está presente hoy. Oh Señor, si algo te rogamos es que tú bendigas a esta iglesia en el crecimiento de la gracia. Sigue dando sabiduría a los líderes, los pastores de esta congregación y a aquellos que sirven, para que puedan seguir instruyendo a tus hijos con la buena doctrina, la buena palabra. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oh Señor, ayuda a tu iglesia a crecer no solo en número, sino a crecer en gracia y en el conocimiento de Cristo. Bendice a las personas aquí, a tus hijos, y si hay alguno que no te conoce, Señor, que tu Espíritu Santo haga resplandecer en su mente y en su corazón la gloria de la gracia de Cristo, y que pueda ver con ojos espirituales lo bello y hermoso, sublime y grandioso y maravilloso que es estar en Cristo Jesús. Para que no solamente conozca a Cristo en forma terrenal o superficial, sino que pueda conocer a Cristo de manera celestial y permanente, y pueda obtener la salvación de su alma. Gracias, Señor, porque por ti estamos aquí. Y tu gracia nos ha preservado. Y por tu gracia llegaremos a tu presencia un día cuando tú regreses por nosotros. Cuídanos, Señor. Cuida esta iglesia y cuida a tus hijos de el error doctrinal. También te ruego, si algo faltó en esta predicación, que yo sé que sí, que sea tu Espíritu Santo que lo complete en los corazones.